Estimados hermanos y amigos, la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta tarde. Queremos tocar un tema que parece muy sencillo, pero vamos a ver que tiene una profundidad muy grande. La Biblia en el tiempo del fin. La Biblia, ¿qué es la Biblia para ti, mi querido hermano? Muy importante, ¿qué más es la Biblia? ¿Perdón? La guía, dice hermano, ¿qué tipo de guía? Miren hermanos, el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? Entonces, nuestra vida cristiana está fundamentada ¿dónde? Hoy tenemos un problema en el mundo religioso, que se ha reemplazado mucho de la palabra de Dios por filosofías, por grandes expositores, por un interesante mensaje, pero no siempre está fundado en la palabra de Dios. Y lo que necesitamos nosotros es comprender el peligro que está viviendo la palabra de Dios, aún en aquellos que dicen ser los hijos de Dios. Y vamos a analizar algunos pensamientos. Mateo 24:35, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aferrarme de muchas cosas, pero puede ser cosas pasajeras. Pero si yo me aferro de la palabra de Dios, voy a estar en territorio sólido, territorio firme. Yo suelo hacer una actividad con los jóvenes y les pido que pongan 4 papelitos, y de esos 4 papelitos les digo a los jóvenes que apunten las cosas más importantes de la vida. Y lo he hecho en muchas oportunidades. Lo he hecho con jóvenes, con adultos y con adultos aún peor. Porque es algo práctico. Y en los papelitos suelen poner mi familia, mis padres, mis amigos. Pero después les comienzo a contar una historia. Y en la historia les cuento cosas que me han pasado a mí. Estuve hace unos años, más o menos como unos 15, 14 años, dirigí el departamento de jóvenes y fue un congreso en Sudáfrica. Tuvimos un congreso maravilloso. En el congreso muchos jóvenes decidieron tomar su decisión para prepararse en el bautismo y seguir a Dios. Y el congreso estuvo coordinado por una hermana joven, casada, con niños pequeños. Y triste fue, hermanos, nos despedimos. En la noche la hermana falleció en un accidente viajando de regreso a su hogar. El último día que estuve en Sudáfrica, en ese viaje, fue el sepelio de la hermana. La vida se va muy rápido. Y yo les cuento eso a los jóvenes, les digo, miren, ¿qué sería si Dios te quita uno de los papelitos, de los valores que tú colocaste en tus papelitos? No deseo el mal a nadie, pero a veces tan rápido pasa un accidente y perdemos a un ser querido. Después pasa como le pasa a otros en la vida, que de repente vino un ataque al corazón, una subida de presión y quedan paralizados. Otra limitación en la vida. Cuando yo era niño, estábamos en unos días de vacaciones y entraba en la casa donde estábamos nosotros y nos robaron un montón de cosas. Esta semana, ayer me llamaron y esta mañana leí un mensaje de un pastor que lo mandamos a que nos colabore en Haití. Regresó el día jueves de Haití. Hoy es sábado, hace 2 días. Y llegando a Dominicana lo asaltaron cerquita de la iglesia. Le quitaron todo el dinero que tenía y era dinero que estaba utilizando para su viaje misionero. Y así, hermanos, vivimos constantemente en peligro. Si nosotros vemos en qué cosas nos estamos aferrando, a veces nos aferramos de cosas que se van muy rápido. Ustedes mismos lo han experimentado, el tornado vino, se quitó un montón de cosas y después comenzar de nuevo. Pero cuando tenemos aferrados de cosas que no se perecen, estamos en territorio firme. Y uno de ellos es la palabra de Dios. La Biblia en los diferentes siglos. Diocleciano. ¿Quién fue Diocleciano? A ver, mis hermanos, que me ayuden. ¿Quién fue Diocleciano? A ver, ¿qué sabemos de Diocleciano? Aunque lo poquito que sabemos de quién fue Diocleciano. A ver, por acá dijo alguien que un emperador romano. Pero algo interesante, en el año 303 Diocleciano dictó un edicto demandando que cada copia de la Biblia debía ser quemada.
Fue un emperador romano un poco drástico en contra de la religión. En las épocas de Diocleciano fue donde se iniciaron las peores persecuciones contra el cristianismo. Cuando habla Apocalipsis capítulo 3, los 10 días de prueba fueron los 10 días proféticos, 10 años que fueron del año 303 al año 313 de Diocleciano, donde no solamente persiguió la Biblia, sino persiguió a los cristianos y mató a muchos cristianos. Pero aquí vemos, él atacó a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La base del cristianismo, la palabra de Dios. Pero no solamente Diocleciano dijo, la religión cristiana está destruyendo, dijo que debería destruir la religión cristiana y restablecer el culto a los dioses. Eso es lo que dijo Diocleciano. Lamento que no tengo la presentación en inglés, pero podemos ir viendo los cuadros y algunos textos sí lo tengo en español. Y vemos terribles persecuciones se enfrentaron los cristianos en el tiempo de Diocleciano. Pero no solamente con un emperador romano comenzó la persecución de la Biblia, sino vemos que después la Biblia también en la Edad Media, diferentes, no solamente emperadores, sino ahora autoridades religiosas iniciaron cierta persecución contra la Biblia. No estamos en la Edad Media, pero quiero que veamos cómo el diablo fue de diferentes formas persiguiendo a la Biblia, persiguiendo los principios, la base de nuestra fe cristiana, y triste que aún más aquellos que se consideraban cristianos también persiguieron la Biblia. En tiempos de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica comenzó a controlar la política en Europa, lamentablemente, aunque la Iglesia habla de religión y fe, yo estoy hablando ahora de historia, hubo un momento donde la Iglesia prohibió la traducción de la Biblia en el lenguaje común del pueblo. Por siglos no se tuvo la Biblia en el idioma del pueblo. Hermanos, hace más o menos unos 10 años, un poquito más, un sábado como hoy por la tarde, estaba en Austria y nos fuimos con un grupo de jóvenes y con la iglesia a caminar a la montaña. Estábamos en un lugar muy bonito en la montaña cuando yo veo un grupo de jóvenes que viene caminando, subiendo la montaña por el pasto. Y me llamó la atención porque las mujeres tenían faldas largas y era un grupo me llamó la atención. Y yo me quedé allí observándolos y cuando llegaron les pregunté, ¿quiénes son ustedes? Y entonces me dice que era un grupo, una orden católica, pero de un sacerdote francés. Y me comentó que ellos estaban en contra de la lectura de la Biblia en la lengua popular, que teníamos que volver a la lectura de la Biblia en latín. Yo le pregunto, ¿pero tú hablas latín? Dice, no, no hablo latín. Y entonces, ¿pero por qué? Y entonces me dice, no, tenemos que restablecer ciertas cosas que se han perdido en la tradición. Y yo comencé a hablar con el muchacho tratando de hacerle de razonar que era importante. Y lo que les digo, me llamó la atención porque tenía una modestia externa muy interesante, muy decente vestidos. Pero por otro lado, ciertos principios que me sorprendieron. Y yo traté de estimular su pensamiento y haciéndole preguntas. Y el joven, en vez de comenzar a razonar, se enojó tanto conmigo. Yo con mucho respeto le hablaba, pero porque se dio cuenta que yo estaba tratando de llevar la otra ideología diferente a la que él quería, que si estábamos en la Inquisición, yo estaba en muy serios problemas. El joven se enfureció, y no solamente él, sino otros que estaban con él comenzaron a debatir conmigo, y yo amablemente me despedí, lo dejé pensando y me retiré. Pero yo me puse a pensar, qué interesante cómo los tiempos van cambiando. El año 1592, el Papa Clemente confirmó el Concilio de Trento proclamando en contra de la traducción de la Biblia. Vamos a ver ahora diferentes autoridades religiosas que hoy en día no es así, pero vamos a ver cómo se desarrolló la situación a través de los siglos. 1592 al 1605. 1740 a 1758, el Papa Benedicto XIV confirmó también el Concilio de Trento proclamando en contra de la traducción de la Biblia. Autoridad religiosa, en vez de tratar de que la gente comprenda la Biblia, y yendo en contra de la Biblia. Hoy no estamos en los 1700, hoy estamos en 2019,
¿Pero por qué menciono esto? Porque aquellos que tendrían que haber ayudado al pueblo a comprender las Escrituras estaban limitando y dando cierta información, pero beneficiosa para la iglesia, y no realmente dejando que la persona consiga su fundamento en la fuente, que es la palabra de Dios. No termino allí. El Papa Leo XII, 1823 al 1829, también dio una bula o un edicto, vamos a decir así, donde confirmaba el Concilio de Trento, condenaba con la destrucción de la Biblia. ¿Cómo puede ser que autoridades religiosas estén en contra de la palabra de Dios? No estamos en los 1800, pero estoy leyendo realidades de la historia. Estoy solamente compartiendo la historia. Otra vez, 1831 a 1846, el Papa Gregorio XVI. Estamos en los 1800, no estoy en la Edad Media más, 1800. Ratificó el decreto de sus antecesores prohibiendo la distribución gratuita de las Escrituras. En la encíclica de mayo 8, 1844, el Papa declaró: debemos confirmar y renovar nuestro decreto que ya se había mencionado antes, con la autoridad apostólica, en contra de la publicación, distribución, lectura y posesión del libro de los libros y la traducción en la lengua vulgar. Miren, hermanos, en los 1800 aún se prohibía la lectura de la Biblia y la traducción de la Biblia. Y sigue. Mis queridos hermanos, el Papa Leo XIII, otra vez, en 1897, en la Constitución Apostólica, escribió: todas las versiones seculares, a menos de las católicas, están prohibidas, a menos que se apruebe por la Santa Sede. 1878 a 1903, no estamos lejos, fuera de la Edad Media. Pero ¿por qué todo esto? La Biblia no es posesión de una iglesia. La Biblia es posesión de ¿quién? ¿Quién escribió la palabra de Dios? El Señor a través de sus instrumentos. ¿Quiénes fueron sus instrumentos? Acá hubieron escritores de diferentes índoles. Habían médicos, habían pescadores, habían profetas, habían de diferente índole. Y mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nos trae libertad? No es una religión de hombres, sino es la palabra de Dios. La verdad es la que nos trae la libertad. Los principios de Dios es la que nos trae libertad. Pero vivimos nosotros en el año 2019. Hemos visto la historia desde el tiempo del inicio del cristianismo, y hemos hecho un rápido repaso de la historia, como en diferentes siglos no solamente los emperadores, sino también hasta las autoridades religiosas se confundieron con el verdadero principio, que es de la palabra de Dios. William Tyndale fue uno de los que primeros comenzó la reforma con respecto a las escrituras, y fue llamado también el Lucero, porque comenzó con la primera traducción de la Biblia del año 1525, con la traducción al inglés, y se distribuyeron copias que se hacían secretamente de las escrituras. Hoy, ¿quién de ustedes tiene más de 3 Biblias en la casa? Un montón de manos, casi la mayoría. En aquel tiempo no se podía tener Biblias, pero yo les digo, hermanos, yo me asombré mucho cuando cerca de quizás como 8 años atrás estuve en Liberia. Cuando estuve en Liberia, el país había pasado por una guerra civil. Liberia es en África Occidental. Cuando llegué al aeropuerto me asusté ya en el aeropuerto, porque había un montón de aviones militares y aviones blancos donde tenía la letra UN de las Naciones Unidas. Y cuando llegué a la calle estaba lleno de militares que pasaban con sus carros, y nosotros habíamos alquilado un carro, pero estábamos siempre llenos de militares del país. Y cuando hicimos el seminario, uno de los hermanos, conseguimos una Biblia, Sociedad Bíblica, y les regalamos a los hermanos. Y dice: hermano, qué alegría tener una Biblia. Nosotros tenemos solo una Biblia en la iglesia, y cuando el hermano se va para otra visita nos quedamos sin Biblia en la iglesia. Imagínense ustedes eso. Y llenos de religiones
pero sin Biblia. Y muchas veces, no solamente estoy hablando de los 1800, estoy hablando de 1900, sino estamos hablando de hoy. Nos vamos a escuchar un mensaje y tú ves la gente se va a las iglesias y no escuchan, no estudian de la palabra de Dios, sino se van sin Biblia a la iglesia. ¿Cuál es la base de esa religión? El mensaje del pastor Felipe, del pastor Jacobo, del pastor como se llama, pero nuestra base no es la palabra de Dios, y eso es un problema serio. Pero vayamos un poquito más. Tyndale lamentablemente después fue capturado en Bélgica, pero sus palabras finales fue, en 1536 fue quemado en la hoguera, como ustedes pueden ver ahí en la foto, pero consiguió que se imprima la Biblia en el lenguaje popular y dijo: Señor, abra los ojos del rey de Inglaterra. Y creo que esas palabras no solamente son con respecto al rey de Inglaterra, sino tienen que ser con respecto a nuestros ojos. Lutero más tarde, también en 1522, dio un impulso grande a la distribución de la Biblia, con la imprenta, también el descubrimiento de la imprenta, para que la Biblia se publique. También fueron los valdenses que consiguieron un gran impulso. Los valdenses en 1532 decidieron traducir también la Biblia al francés. Entonces ya teníamos la Biblia en inglés, la Biblia en alemán, la Biblia en francés. Y después vino acá Ciudadela de Reina también, que tradujo la Biblia al español. Y así se fue publicando la Biblia en diferentes idiomas. Perseguidos por ser leales a la ley de Dios y la palabra de Dios. ¿A dónde estoy llegando yo ahora? Estoy llegando al tiempo del cristianismo, al tiempo no solamente del cristianismo, sino al tiempo donde ya terminó la Revolución Francesa, y aunque habían ciertas regulaciones de la iglesia, cuando surgió ahora el adventismo. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto ¿de quién? De la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y queridos hermanos, ¿dónde tenemos los mandamientos de hoy? De Dios. Aquí está la base de nuestra fe. Pero muchas veces cuando le pregunta a la gente, ¿sabe cuáles son los mandamientos? Le pregunta, ¿cuál es el segundo mandamiento? La gente dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Le preguntas los mandamientos y los tienen todos desordenados. ¿Por qué? Porque se han aprendido los mandamientos de la tradición, que no son los mandamientos que tiene la palabra de Dios. Si tú le muestras la Biblia, están sorprendidos porque no los conocen bien. Mis queridos hermanos, las dificultades comenzaron también dentro del adventismo, conociendo la palabra de Dios, conociendo los principios de Dios. En 1914, quiero ir un poquito a la historia del adventismo. No es por falta de que no tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Pero comenzó otro tipo de prueba. Comenzó la prueba: ¿vamos a ser leales a la palabra de Dios o no? Hoy el enemigo comenzó a cambiar un poquito la táctica. Hoy tenemos Biblia un montón. No tenemos problema con la Biblia. ¿Cuál es el problema hoy? Es la lealtad a la palabra de Dios. ¿Por qué? El diablo supo, bueno, la dificultad persiguiendo a los cristianos no está funcionando. Vamos entonces a cambiar un poco los principios. ¿Y qué hizo ahora? Consiguió, como en todas las épocas. ¿Qué pasó con los valdenses? ¿Alguno de ustedes conoce los valdenses hoy? Levanten la mano, ¿quién ha visitado una iglesia valdense hoy? Los valdenses existen hasta hoy, mis hermanos. Hay muchos valdenses hoy. Pero es triste cuando uno visita a los valdenses. Yo fui al Piamonte hace unos años. El Piamonte es el norte de Italia. Y tienen el interesante, el mismo símbolo que tenían en la Edad Media los valdenses. Luz en las tinieblas, es el logo de los valdenses. Pero hoy los valdenses son súper ecuménicos. Lamentablemente han perdido su identidad. Y son más los adventistas que conocen la historia de los valdenses que los propios valdenses. Es tremendo. Pero ¿saben qué pasó con los valdenses? Los valdenses tuvieron tanta presión que al final los líderes valdenses cedieron a la presión.
¿De dónde venía la presión? De la política y de la religión. ¿Y qué hicieron los líderes de los valdenses? Hicieron convenios con la política y se dividieron los valdenses. Solo un grupo pequeño de valdenses permaneció fiel. La mayoría de los valdenses dejó el camino de la verdad. Y hasta hoy existen los valdenses, los que se apartaron del camino y que quedaron entonces, que hicieron convenios con la iglesia y con la política. Pero así también sucedió con el adventismo. Lo mismo sucedió con los husitas. ¿Saben ustedes qué pasó con Hus y Jerónimo? ¿Ustedes conocen la historia? ¿Qué pasó con ellos? Murieron quemados. ¿Por causa de qué? Su lealtad a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Un grupo de creyentes dijeron: no, esto es imposible, ¿cómo lo van a perseguir? ¿Cómo lo van a matar? Y que permanecieron fieles. Pero la iglesia dijo: no, así no funciona, esta gente es muy peligrosa porque está defendiendo la verdad. Y comenzó a atacar a los husitas. ¿Sabe qué pasó con los líderes de los husitas? Lo mismo hicieron que los líderes de los valdenses, también se apartaron. ¿Y quién siguió después? También se dividieron. ¿Quién siguió después? ¿Quién conoce la historia? ¿Qué surgió de los husitas? Ay, hermanos, hay que leer el conflicto de los siglos. Después de los husitas se dividieron porque los líderes apostataron, surgieron los hermanos unidos. Los hermanos unidos son los que mantuvieron la verdad en alto y siguieron la verdad en alto. De los hermanos unidos y después de los protestantes es que surgió también el metodismo y surgieron ciertas líneas un poco más conservadoras. Y de ahí surgió el adventismo. Y en todas las épocas ha pasado lo mismo. Viene el diablo tratando de hacer ciertos convenios ecuménicos, la presión de la política, y para quedar bien con todos, ¿qué hacen? Bajan los principios y apostatan de la fe. Lo mismo surgió en la Primera Guerra Mundial. La presión sobre la iglesia adventista fue tal que otra vez surgieron pruebas. ¿Y qué pasó? La prueba era ser fieles a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. O cedían la presión y participaban de la guerra. Y hubo un pequeño grupo, como pasó tanto a los valdenses como pasó a los husitas, que permaneció fieles a Dios y se formó una separación. ¿Cuál era la causa? La iglesia fracasó al ceder los dirigentes, influyeron para que los miembros tomen las armas, incluso aún más, yendo el sábado a la guerra. Excluyeron a los fieles que se negaban, y en diversos casos les entregaron a las autoridades y hacia la cárcel y al martirio. Yo no estoy hablando, hermano, de los 1700, no estoy hablando de los 1500, estoy hablando de ¿cuánto? De los 1800, 1900. ¿Y será que en el 2000 pasa lo mismo? Mis queridos hermanos, es triste, pero en muchos lugares nuestros hermanos sufren persecución por los mismos que conocen el mensaje adventista. ¿Pero cómo puede ser? Si somos adventistas, conocemos la verdad. El problema es que este libro no ha dejado de ser la base de nuestra fe para pasar a ser un sistema humano. Y nosotros tenemos que volver a los principios de las Sagradas Escrituras, los principios de la palabra de Dios. Solamente un 2% permaneció fiel a los principios antiguos y se formó el movimiento de reforma. Esto que quiero leerles acá, vamos a leerlo en español, es una carta de un hermano que en 1914, hermanos, ¿saben ustedes qué día fue declarado la guerra en 1914? A ver, la Primera Guerra Mundial. Antes, julio. Mis queridos hermanos, la declaración de la guerra fue el día 28 de junio. Interesante que fueron contados los días con una mano, hasta que en Alemania también declaró la guerra. El que declaró la guerra fue Austria al imperio, a Yugoslavia. Pero rápidamente se unieron los rusos, se unieron los alemanes y se armó la guerra mundial en días. Y la pregunta: ¿y cuánto demoró esto para que también surja ahora el problema dentro del adventismo? Yo lo tengo en otra presentación. Creo que la vez pasada había contado un poco de la historia
sobre eso, pero mis queridos hermanos, fueron un día documentado, hasta que el adventismo comenzó a mandar cartas a las autoridades primeramente. 2 días hasta que mandó una circular a todas las iglesias que iban a participar de la guerra. La circular no la recibieron los hermanos hasta 4 o 5 días después. El primer sábado, después que se anunció la guerra, los adventistas dijeron: es imposible. El segundo sábado cambió la posición. El tercer sábado comenzó las exclusiones de los miembros fieles. 3 sábados desde que se declaró la guerra. 3 sábados. No estoy hablando de años, meses y años, sino de contados 3 sábados. Vamos a ver aquí una lista. El que está escribiendo, William Richter, él fue uno de los primeros que fue excluido. Él pertenecía a la iglesia de... una iglesia de Alemania Central. Vamos a ver lo que él escribió. El hermano Richter, que apenas sobrevivió a los horrores de los largos tiempos de presión, escribió en un informe en 1920 narrando su experiencia. En 1914 él fue excluido y él huyó a Suiza buscando libertad, porque Suiza era un país neutral. Pero fue tomado preso y en 1916 comenzó su martirio en prisión. En diciembre de 1916 me llevaron de vuelta a Spandau. A mí y a mi compañero le enviaron a Danzig. En Spandau encontré al hermano Holman, quien ya había cumplido 1 año de sentencia. Esta vez los dos fuimos trasladados a la prisión de Marienburg. No se puede describir con la pluma el horrible tratamiento que se les daba a los adventistas en esta prisión. Así que el hermano Holman y yo tuvimos que soportar encierro de 3, 5, 7 días a la vez debido a nuestra observancia del sábado. Debido a que nos negábamos a pelar papas un sábado, nos dieron solo agua tibia para la cena. Residíamos en un lugar al pie de una colina donde no entraba ni luz ni aire fresco. Presten atención. Allí teníamos que expiar nuestra culpa y sufrir nuestra lealtad al querido sábado. Nos quitaron la Biblia por predicar el mensaje a los prisioneros, pero la palabra estaba en nuestros corazones y no nos la podían quitar. ¿Cuál era la razón que surgió el movimiento de reforma? La lealtad a la palabra de Dios. Y queridos hermanos, hoy tienes tú 3, 4 Biblias en tu casa, pero la Biblia no tiene que estar en tu casa, la Biblia tiene que estar en tu corazón. La lealtad, hermanos, fue el punto que llevó a marcar la diferencia. Y ustedes ven aquí por qué estaban en la cárcel. Por la lealtad ¿a qué? Al sábado y a la predicación de la palabra de Dios. Esa fue la razón que estaban en prisión. Hoy tú guardas el sábado y no estás en ninguna prisión, porque el Satanás sigue utilizando otros métodos para tergiversar la mente. Vamos a ver lo que terminó diciendo en su informe. A través de los esfuerzos del hermano Gisele, un prisionero aceptó la verdad mientras estaba en la prisión y comenzó a observar el sábado. Los 4 hermanos compartieron la alegría y la tristeza hasta que el hermano Gisele, un testigo fiel de Dios, sucumbió a las torturas. Se murió. El hermano era vigoroso físicamente y tenía unos 38 años de edad. Su pecho fue aplastado cuando se le puso en la camisa de fuerza a causa de su fidelidad a los mandamientos de Dios. Dirigiéndose a los que han apostatado o se han vuelto tibios, el hermano Richter llamó su atención con Isaías 31, 1 al 3. Estas fueron sus palabras finales. Cuando los profesos cristianos nos desprecian y desdeñan, recordemos las palabras de Jesús: seréis odiados por todos a causa de mi nombre. ¿Por qué sufrieron nuestros hermanos y murieron en la cárcel? Por la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, en este momento, en 1920, todavía no estaba organizado el movimiento de reforma. Era solo una iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Pero este hermano Richter fue uno de los que principalmente escribió a la iglesia adventista, a los líderes, diciendo: pero hermanos, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué nos han excluido? Tenemos varios hermanos. Aquí tenemos otro, el hermano Gottlieb Metzner. El 19 de octubre de 1944, esto ya es en la Segunda Guerra Mundial, lo buscó la policía y lo llevó a la Policía Federal Secreta en Breslau.
Allí le presentaron un escrito para firmar en el cual constataba que abandonaría su loca fe. Le aseguraron que si firmaba ese papel, sus 4 hijos volverían enseguida a su casa. Como informó más tarde el empleado de la policía, el hermano Metzner respondió que había creído por tanto tiempo fielmente a la verdad de la palabra de Dios y que ahora no se estaba cumpliendo todo hasta el final ante sus ojos y que el derrumbe completo era tan visible. Él no quería retractarse y negar a su Dios. Es el último testimonio que tenemos del hermano Metzner. Él falleció como un mártir por defender a la verdad la palabra de Dios. Hermano, estamos hablando de ¿qué año? 1944. ¿Hace cuántos años? 70 años. No estoy en el año de la Edad Media. Estamos en los últimos años, hermanos. Y eso ha marcado la diferencia. ¿Por qué existimos nosotros? Porque hubieron hombres fieles que dijeron no a la corrupción, no a la apostasía. Y se levantaron firmes para defender ¿qué? Ahí lo dice él, la palabra de Dios. Otro más. Gustav Sierenbell, él dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y en el mundo se pasa y su concupiscencia pasa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No por el amor al mundo y sus riquezas pensamos seguir, siquiera dejar esta fe. El que ama a Cristo nunca lo abandonará. El Señor ayudará también a ellos y a todos sus hijos que se esfuerzan por guardar sus mandamientos a lograr esto. Aquí este hermano también murió como un mártir del mensaje adventista del movimiento de reforma. Pero otra vez, esos fueron los hermanos fieles. En este momento, cuando murió este hermano, ya existía la reforma. Fue cuando vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Vamos a verlo enseguida. La Biblia en nuestro tiempo. Hoy tenemos Biblias, pero el problema es que se pierde el interés por la lectura de la palabra de Dios. Crece el ateísmo, crece la identidad, se pierde la identidad entre los cristianos. ¿Qué identidad? Hay una identidad religiosa, pero se pierde la identidad del estudio, de la profundidad de la palabra de Dios. ¿Y por qué? La Biblia ha dejado de ser la guía y hoy se vive en un mundo postmoderno, en un mundo relativo. Y quiero que ustedes presten atención a esa palabra, un mundo relativo. Uno de los principales problemas en este mundo es, en el mundo religioso, son los movimientos ecuménicos. ¿Alguien me puede definir qué significan los movimientos relativismos? ¿O qué es lo que es relativismo? O cuando la persona dice todo es relativo. ¿Y cómo se asocia eso con el movimiento ecuménico? Hoy los cristianos, ¿había una que querían comentar? ¿Una mano por allí? ¿Alguien quiere mencionar qué es lo que es eso de todo es relativo? A ver. Cada cual cree lo que opina. Ahí está el asunto. Somos cristianos, pero tú crees así, pero somos cristianos. Lo importante es que creamos en un Dios. Pero atención, eso no es el principio de la palabra de Dios. ¿Dónde lo ves eso? ¿Dónde lo ves que no es el principio de la palabra de Dios? Vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 1 al versículo 6. ¿Quién me lo va a leer? Pero por favor, Efesios 4, del 1 al 6. Por favor, hermano. Yo fui preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la bendición con la que... A ver, un momento, hermano, vamos a traer el micrófono para que sea un poquito más fuerte. Con toda humildad y mansedumbre. Comienza otra vez. Yo fui preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor,
Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como ustedes también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Gracias, hermano. Correcto. ¿Qué vemos en estos textos? Algo importante. Acá dice que Dios quiere la unidad de los creyentes. Pero acá dice algo. Que sean todos unidos, como dicen, humildad y mansedumbre, en paz. Y eso habla de los creyentes. Tenemos que tener paz entre nosotros. Tenemos que ser unidos. Tenemos que amarnos unos a otros. Pero lo importante es, o lo que ellos dicen, es una unidad solamente externa. Pero acá sigue diciendo la Escritura. Dice, un cuerpo y un espíritu. ¿Cómo puede ser? Si tenemos un espíritu que nos guía a todos nosotros, que tú piensas de una forma y él piensa de otra forma y ella piensa de otra forma. Si pensamos diferente, ¿cuántos espíritus hay? Hay un montón de espíritus. Acá mismo lo termina diciendo el capítulo. Un Señor. ¿Cuánta fe? Una fe, un bautismo y un Dios. La unidad de los creyentes, mis hermanos, tiene que estar basada no solamente externa, sino en la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles, ¿está unido el movimiento adventista hoy? ¿Está unido el movimiento adventista? Díganme sí o no. Muy sencillo. ¿Y por qué no se unen? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que como raíz la iglesia dejó los principios. Entonces ahora se están levantando los hombres como tratar de hacer reformas porque están preocupados que se está dejando el principio de la palabra de Dios. Están tratando de hacer lo correcto, pero se olvidan de otro principio bíblico. Vamos a ver otro principio de la palabra de Dios. El libro de Amós. Vamos al libro de Amós, capítulo 5 y el versículo 2. Amós 5:2. Amós 5:2. ¿Qué dice Amós 5:2? Yo quiero que alguien me ayude con la lectura. A ver, mi hermano. 5:2. Presten atención. Dice así: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse más. Dejada fue sobre su tierra, no hay quien la levante. ¿Qué quiere decir esto? Cayó la Virgen de Israel. ¿Quién es la Virgen de Israel? ¿Quién es la Virgen de Israel? El Apocalipsis menciona dos mujeres. Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo... A ver, dos mujeres. ¿Cuáles son los dos capítulos que habla la Biblia de las mujeres? Apocalipsis 12 habla de la mujer pura. Y hay otra mujer en Apocalipsis. ¿Cuál es otro capítulo? 17. No se olviden. 12 la mujer pura y 17 la mujer que no es pura. La iglesia pura tiene ciertas características. Está fundada sobre... ¿Está parada sobre qué? Sobre la luna. ¿Y qué es la luna? La palabra de Dios. No hay otra forma, mis hermanos. Pero... la otra mujer está parada sobre qué, o sentada sobre qué, sobre la bestia, y tiene un nombre que se llama Babilonia, confusión. Yo quiero decirte muy claramente, cuando una mujer cae, cuando una iglesia deja los principios, ¿se puede levantar? Acá dice acá muy claramente, si cayó, ¿alguien podrá levantar a esa mujer? No hay quien la levante. En el pasado, yo les hago una pregunta clara. ¿Fueron los valdenses el pueblo de Dios en su tiempo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué no somos valdenses? Se cayeron. Ustedes mismos lo han respondido. ¿Fueron los husitas el pueblo de Dios? ¿Y por qué no somos husitas? Porque hicieron pacto con el gobierno y dejaron, y surgieron los hermanos unidos. ¿Por qué no somos hermanos unidos? Lo mismo. Y la pregunta se está acercando cada vez más a nuestro tiempo. ¿Y qué tal de los adventistas? ¿Están metidos también en el ecumene?
En el convenio con el gobierno, con las autoridades, han dejado los principios. Y entonces, ¿qué están haciendo? Queriendo despertar a un muerto que se murió. Eso es lo que dice acá en Amós capítulo 5. Si apostató, ¿qué pasó? Se apartó. ¿Hay quien lo pueda levantar? Olvídate. Por eso Dios, ¿cómo surgió el movimiento de reforma? Hubo un pastor Pedro, un pastor Juan que se levantó a predicar bonito tratando de defender un mensaje. No fue así. Fue que la iglesia se apartó de los principios y los fieles permanecieron fieles y fueron ¿a dónde a parar? A la cárcel, a la muerte. Y con su sangre sellaron la verdad. Y hoy, hermanos, nosotros estamos aquí porque gracias a esos hermanos que se levantaron firmes. Y muchos fueron expulsados, consiguieron sobrevivir. Y ellos dijeron, no, es imposible que nosotros sigamos un camino que está torcido. Hoy en día, el mensaje sí sigue proclamando. La Biblia se sigue traduciendo y faltan algunas lenguas, pero tenemos la Biblia en nuestro idioma. Pero quiero decirles algo. Aquí tiene una mujer que ustedes conocen. ¿Quién es? ¿Qué es lo que dijo ella? Yo no me meto en la política. La política es un asunto que no nos corresponde a nosotros. Pero, interesante, ella dijo, la Biblia fue y sigue siendo un elemento de gran influencia. Yo fui criada leyendo la Biblia, memoricé pasajes de las Escrituras. Todavía encuentro hoy sabiduría en la palabra de Dios y fuerzas. Pero lamentablemente, ustedes saben, el grupo demócrata y otro grupo de los republicanos. Uno es más conservador con la Biblia y el otro es más liberal con principios. Y hoy se habla de muchas cosas dentro de un país cristiano por tradición, apartándose de los principios de Dios y de la Biblia. Es triste, pero miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y multitudes por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Tendrás que también tú dar razón de tu fe. ¿Por qué crees en lo que tú crees? Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Y por lo tanto, cada postulado nuestro debería ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. ¿Qué quiere decir? Hace poco vi un video, no sé si ustedes habrán visto, de un sacerdote católico, no sé cómo se llama, que desafía a los adventistas a dialogar sobre el sábado, sobre otras verdades, y él presenta textos bíblicos tergiversando la Biblia, confundiendo a los creyentes. Tremendo. Se llama Luis Toro. Tremendo. Mis hermanos, tenemos que estar seguros de nuestra fe. No sigas a un hombre, no me sigas a mí. Lo que yo quiero además mostrarte, que necesitamos volver a estudiar las Sagradas Escrituras y ser fieles a Dios en nuestros principios. Y que estamos aquí no porque se nos ocurrió, porque una persona se levantó a predicar bonito, no. Estamos aquí porque tenemos una verdad que tenemos que defender y ponerla en alto. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. Ahora tenéis la oportunidad de alcanzar el mayor poder intelectual a través del estudio de la palabra de Dios. Pero si sois indolentes y dejáis de cavar profundamente en las minas de la verdad, no estaréis preparados para la crisis que pronto os sobrevendrá. Ojalá que comprendieras que cada momento es de oro. Si vivís de cada palabra que procede de la boca de Dios, no seréis encontrados desprevenidos. No sabéis a dónde seréis llamados a dar vuestro testimonio a favor de la verdad. Muchos deberán comparecer ante asambleas legislativas. Algunos tendrán que presentarse ante reyes o ante sabios de la tierra para dar razón de su fe. Los que solo tienen un conocimiento superficial de la verdad no estarán capacitados para exponer claramente las Escrituras y dar razones definidas respecto a su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tienen de qué avergonzarse. Nadie se imagine que no necesita estudiar porque no debe predicar en el púlpito.
No sabéis lo que Dios puede requerir de vosotros. Mi querido hermano y hermana, que no sea solamente el pastor Humberto, el hermano y el hermano que prediquen, sino todos tenemos que predicar la verdad. Tenemos que todos salir al rescate del mundo, que vivimos en tiempos no tan fáciles. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué edificio es ese? A ver, ¿qué edificio es ese? No es un templo. ¿Qué edificio es ese? Estados Unidos. Capitolio. No. La Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué lo puse ese dibujo allí? No hace mucho, mis hermanos, en 1962 en los Estados Unidos se prohibió, y aquí estaban ellos recordando la lectura de la Biblia en las escuelas. Paso a paso se están dando para apartarse de la palabra de Dios. Están recordando. Pero también hoy, por un lado tiran para traer la Biblia otra vez, por otro lado tiran para sacar leyes más liberales. Por un lado las iglesias aceptan mujeres que prediquen, por otro lado aceptan que hasta sean homosexuales que prediquen. ¿Hasta dónde ha llegado el mundo cristiano? Corrupción por todos lados. Y lo triste es que aún de aquellos que dicen ser adventistas, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de un sistema que tolera el pecado. Mis queridos hermanos, yo te hago la pregunta. Tú sabes de profecías. Hablamos esta mañana del triple mensaje angélico. El triple mensaje angélico habla de que vendrá confusión. ¿De dónde vendrá la confusión? Te pido la pregunta, quiero una respuesta. ¿De dónde vendrá la confusión? ¿Quién es el que va a imponer la confusión a través de la ley? ¿Quién? ¿De dónde viene esa iniciativa? ¿De dónde? Del gobierno. De la iglesia. El gobierno va a apoyar esa ley. Pero es una iniciativa, ¿de dónde viene? Triste, mis hermanos, de las iglesias protestantes. La imagen de la bestia tiene que ver con Estados Unidos apostatado. Hoy vivimos en un momento, hoy, 2019, donde en la Casa Blanca a Donald Trump vienen muchos pastores a orar junto con él. ¿A dónde terminará eso con eso, todo eso? No esperes muchas señales del mundo católico, porque el que va a traer la marca de la bestia es el mundo protestante apostatado. Y yo te digo, ¿y qué hace el adventismo metido junto con el ecumenismo protestante? Extendiéndole la mano también a ese movimiento que se opone en contra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que levantar la voz y proclamar al mundo la verdad de Dios, los principios eternos de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos ver que estamos en peligro, y el peligro viene de todos lados. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Hemos hablado bastante de la palabra de Dios allí en la plaza. A ustedes tengo que hablarles de nuestra misión. Nosotros tenemos que tomar decisiones y ayudar a aquellos que están allá afuera. Es verdad, tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios, pero tenemos que ver el peligro que nos encontramos. Y tenemos que amonestar al mundo, porque el enemigo quiere confundir más al pueblo de Dios. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían asolados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente, en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel, no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Que no dirán por oír una palabra de aprobación de parte de Dios. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenían, diciendo, vosotros no nos advertisteis, no dijisteis por qué el mundo entero se iba a convertir, y clamasteis, paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñaste acerca de esta hora,
y a los que nos precavían contra ella los tildaba de fanáticos y malvados que querían nuestra ruina. ¿De qué nos tildan muchas veces a nosotros? Fanático de Cristo. Fanático, loco. Pero ¿qué es lo que estamos tratando nosotros de hacer? Levantar en alto los principios de la palabra de Dios. Mi querido hermano, las profecías se cumplirán. El acto capital que coronará el grama de engaño será que mismo Satanás se dará por Cristo. Declarará que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad. Nosotros tenemos que proclamar la luz. Mentes y corazones sacrílegos pensaron que eran lo suficiente poderosos para cambiar los tiempos y las leyes de Jehová. Pero a salvo en los archivos del cielo, en el arca de Dios están los mandamientos originales escritos sobre las 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene la facultad de sacar esas palabras de su sagrado escondite, ubicado bajo el propiciatorio. Aparece en el cielo una mano que sostiene las tablas de piedra puestas una sobre otra. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. La venida de Cristo se acerca apresuradamente. El tiempo que nos queda para trabajar es corto y hay hombres y mujeres que perecen. Es necesario que la potencia convertidora de Dios tome posesión de nosotros para que podamos comprender la necesidad de un mundo que perece. El mensaje que estoy encargada de anunciaros es este: preparaos para el encuentro con el Señor. Aderezad vuestras lámparas y que la luz de la verdad brille en las encrucijadas y los vallados. Hay un mundo entero que espera sea anunciada la proximidad del fin de todas las cosas. Mis queridos hermanos, el Señor viene pronto y necesitamos preparar al mundo para la venida del Señor. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que deshonrar la transgresión de la ley de Dios debería ser el tema de todo cristiano. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran voz: vamos rumbo a la patria. No estamos acercando al tiempo en que Cristo vendrá con poder y gloria, gran gloria, a llevar a sus redimidos al lugar eterno. Mis queridos hermanos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mi querido hermano y mi querida hermana, ¿por qué estamos nosotros hoy aquí? Porque se ha callado la proclamación de la verdad de Dios. Y nos toca a nosotros levantar en alto la verdad de Dios. Lamentablemente hay muchos grupos que tratan de proclamar el mensaje, pero lo están haciendo de una forma incorrecta. El pueblo de Dios debe unirse. Dios habla de unidad, pero no tergiversando los principios. No una unidad comprometiendo la verdad. Es la unidad en la verdad. Y la verdad es una sola. Hay solo un Dios y hay solo una verdad. Levantemos en alto la verdad, mis hermanos, y unámonos juntos al plan rescate. Unámonos juntos para proclamar la reforma pro salud. Unámonos juntos para proclamar las profecías. El Señor viene pronto y necesita de tu fuerza, de tus manos, de tu voz, de nuestro apoyo en conjunto, para que podamos concluir esta obra tan importante que Dios nos ha encomendado. Que el Señor nos bendiga a todos, mis hermanos, y no dudes de la decisión de ser parte del pueblo de Dios. Dios no se encuentra en una denominación que, aunque tiene nombre de que vive, está muerta. Si se apartó de los principios de Dios, se ha apartado de Dios.
No tratemos de resucitar a aquel que se ha apartado de la verdad, porque no va a lograrlo. Y tiene lógica. ¿Por qué no se reformaron los valdenses? ¿Por qué no se reformaron los Hermanos Unidos? ¿Por qué no se reformaron los Husitas? ¿Por qué no se reformaron todos ellos? Porque es imposible. Cuando se apartó, cuando cayó, no se puede levantar más. Eso dice la profecía. Y es por eso que hay un pueblo remanente también en la Odisea. La Odisea también tiene un pueblo remanente. ¿Y quién es el pueblo remanente? Los fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Proclamemos ese mensaje, mis hermanos, en alto. Hoy tienes tú la Biblia en tu casa, pero la Biblia no debe estar en tu casa. La Biblia debe estar en tu corazón, en tus principios. Que Dios nos bendiga.